Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este curso denominado Pedagogías Críticas, que ha sido organizado por el pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia y el pregrado en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional en cooperación con la Universidad de Almería, España. Y es por eso que hoy pues nos acompañan la profesora Victoria y el profesor Luis Miguel de la Universidad de Almería. Ellos estarán el día de hoy a cargo de la sesión. También nos acompaña el profesor Juan Felipe Garcés, profesor también a cargo de este curso de pedagogías críticas. Ellos entonces se van a tomar la palabra para la sesión y antes de eso pues les quiero decir que deben estar los participantes atentos al chat porque les voy a estar compartiendo el enlace de asistencia. Ese enlace de asistencia es únicamente para los estudiantes que están matriculados oficialmente en el curso Pedagogías Críticas de la Universidad de Antioquia. Más adelante también las profesoras de la Universidad Pedagógica Nacional estarán compartiendo el respectivo enlace de asistencia para los estudiantes de la UPN, así que deben estar muy pendientes para que diligencien la asistencia. También les voy a poner en el chat como las mismas indicaciones que les he dado anteriormente para poder participar. Eh, para tomar la palabra, ustedes deben fijarse en la barra de inicio, en la que hay en la parte inferior. Allí hay un icono que tiene la silueta de un corazón. Le pueden dar clic ahí y encontrarán los emojis y una manito que la pueden seleccionar para indicar que quieren tomar la palabra. Y ya nosotros como anfitriones les estaremos otorgando la palabra, esto para evitar que se activen cámaras y micrófonos de manera involuntaria. Ya los profesores les estarán dando las indicaciones de cómo sería la sesión, si quieren preguntas al final, si quieren preguntas durante la exposición. Ustedes, profesores, marcan, digamos, la pauta de esta clase en la mañana de hoy. Sin más, entonces, yo le voy a dar la palabra a la profesora Victoria y ella seguramente posteriormente al profesor Luis Miguel, pues para que se presenten y den el saludo de bienvenida. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan de todo el país, también si nos acompañan de fuera. Por tanto, les agradecemos que nos vayan escribiendo en el chat el nombre y la institución educativa a la que pertenecen, sea Universidad de Antioquia, sea UPN, sean escuelas normales superiores, etcétera. Les agradecemos mucho que nos escriban por el chat nombre y filiación institucional. Profesora Victoria, profesor Luis Miguel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por su generosa participación en este curso virtual internacional y les doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenas tardes desde España. Como ya he comentado, pues somos los profesores Luis Miguel y Victoria del área de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Almería. Y bueno, para nosotros pues es un placer compartir con todos ustedes esta segunda clase del curso Pedagogías Críticas, que lleva por título, como pueden ver en la presentación, Progresismo y Elitismo, la teoría y práctica educativa de la institución libre de enseñanza en España, de 1876 a 1936. Bueno, en esta clase nos vamos a centrar en hablar de la institución libre de enseñanza, conocida por sus siglas como la ILE, así que hablaremos mucho sobre la ILE, la llamaremos así. Y bueno, fue una institución educativa que surgió a finales del siglo XVIII y estuvo en funcionamiento hasta principios del siglo XX. Fue una institución pionera que incorporó muchas innovaciones y que sin duda pues, fue un referente para posteriores escuelas que venían del movimiento de la Escuela Nueva.
En principio, bueno, la idea, como hemos estructurado, planificado esta sesión, pues iremos explicando al principio los principales contenidos del tema. La idea es, bueno, hacerlo de forma dinámica. Vamos a utilizar algunos vídeos, espero que todo funcione bien. Agradeceremos mucho pues, que participéis y que comentéis todo lo que os llame la atención, os plantee dudas, bien, pues en principio a través del chat y si no, pues activamos micros. Y bueno, la idea es que una vez que terminemos esa explicación un poco más teórica de los contenidos, es que debatamos sobre algunas cuestiones interesantes que vamos a plantear, que surgen con la ILE, pero que podemos trasladar al contexto educativo actual. Como pueden observar en la pantalla, pues el índice de esta clase consta de 7 grandes apartados. Los 3 primeros se centran más en contextualizar el ámbito social y político en el que surge la ILE. Por ejemplo, en el primer apartado, pues hablaremos sobre las discusiones en el campo universitario. Básicamente se expone pues, la polémica que se genera entre liberales y neocatólicos con relación a la cuestión educativa. En segundo lugar, se hace referencia pues, a los cambios políticos que se producen cuando se fundó la ILE, primero un intervalo liberal, luego y después la restauración monárquica. Y en tercer lugar, nos centraremos en las ideas filosóficas de Krauss, que llegan a España a través de Julián Sanz del Río y que bueno, constituyen la base ideológica en la que se funda la institución libre de enseñanza. Comentaros también que bueno, después de esa primera parte, que sería un poco la contextualización, los autores, un poco la situación histórica en la que se desenvolvieron, la influencia de Krauss sobre San del Río, pues el papel de Giner de los Ríos. Después lo que vamos a hacer es definir la estructura de esa institución, definir la estructura, conocer la estructura organizativa de esa institución libre de enseñanza que se formó en España a partir del año 1876 hasta el 36. Fue un auténtico boom, fue traer metodologías que se estaban llevando a cabo en Europa, aplicarlas en España y convertirlas en un buque insignia de nuevos métodos pedagógicos. Entonces ese sería el punto 4, 5 y 6, donde vamos a ver pues, esa organización, esa estructura de la institución libre de enseñanza, esa influencia que tuvo inicialmente y que después ella realizó sobre otros países. Y bueno, pues también queremos hacer una valoración de esa isla. También hay aspectos que, bueno, pues que son destacables y otros aspectos que son también mejorables, ¿vale? Y finalizaremos con las conclusiones de esta institución que, bueno, pues en su momento fue progresista, fue muy progresista para su época. Estamos hablando del año 1876, cuando se creó, y finalizó con la Guerra Civil, es decir, finalizó por imposición. No la dejaron continuar. De hecho, todo el periodo del franquismo estuvo silenciada. Hasta no fue después de cuando finalizó el franquismo, cuando de nuevo la institución pues, de nuevo recobró su papel protagonista. ¿Vale? Vamos a intentar poner un pequeño vídeo que la ha elaborado la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es corto, muy corto, son 7 minutillos, pero un poco da una visión general de todo lo que sería esta institución, esta organización tan interesante. Lo voy a poner en el chat, ¿vale? Y voy a intentar ponerlo también en la página a través del Zoom. Perdona, pero el Zoom es que tenemos otra plataforma diferente.
Tendría yo que hacer presentación, ¿no? Sí, Compartir. abajo en la flecha de compartir. Vale. Voy a ponerlo en... Vale, lo pongo Ahí en... hay una mano levantada. Sí. A ver si Ángela nos puede orientar sobre cómo dar o si, audio o si puedes escribir por el chat. Ya le habilité, María Clara. Ah, gracias. Sí, oye, no, yo solamente quería preguntar entonces qué plataforma Se te fue el audio, María usan en Clara. la virtual. María Clara está entrecortado. No se te escucha la pregunta. Ahí ya se ve. Sí, Vale. ahí se ve, Luis Miguel, el vídeo. Sonidos, pues bueno. Si no, como he puesto en el chat, se puede. Despertaba el siglo XX cuando España, desprendida de las colonias de Si le ultramar, puedes subir volumen. sus Vale. derrotas a través del conocimiento. Fanáticos y liberales cuestionaban los métodos de aprendizaje en las aulas. La institución de libre enseñanza, fundada por Giner de los equipos docentes, viajará por Europa para buscar nuevas formas de enseñanza. Las mejores se trasladarán a España y tratarán de introducirse aquí a través de los grupos escolares. Desde 1900 a 1930 se inauguraron en Madrid 41 grupos escolares. Solo entre 1931 y 1933, 40 grupos más. Lo que se había hecho entre 1900 y 1931 se hace lo mismo en 2 años. Esto simplemente en términos cuantitativos es algo importante. Pero además, la mayoría de estos grupos escolares ya tienen todos los servicios que se consideran, todas las instalaciones que se consideran apropiadas en la época. La piscina del Cervantes era algo excepcional, no la tenía casi ningún centro. Las piscinas de los grupos escolares que se hacen en la República va a ser algo habitual y normal. Lo va a tener este grupo escolar y lo van a tener casi todos los demás grupos escolares. Uno de ellos, el grupo escolar Francisco Giner de los Ríos, estaba junto a la dehesa de la Villa, en el barrio de La Bomba. Este barrio, que es un barrio acomodado, casi diríamos, de una burguesía acomodada, entonces era un barrio muy pobre, muy levantisco incluso, el barrio de La Bomba, porque había muchos anarquistas y había violencia, los niños no iban a la escuela porque los ponían a trabajar y las niñas se quedaban cuidando a los pequeñitos en casa. Ejemplar paradigmático de la arquitectura escolar del primer tercio del siglo XX, fue diseñado por el arquitecto Antonio Flórez en 1931 y construido en los 2 años posteriores. Arrastraba la figura de los acorazados, edificios monumentales que empezaron a construirse en la dictadura, pero que deben esperar hasta la Segunda República para su funcionamiento. Para que estos edificios se concluyeran, se dotaran del material adecuado y se proveyeran de los maestros que iban a cubrir las necesidades de escolarización en las diferentes zonas de Madrid. El edificio, organizado por pabellones, según un esquema simétrico, estaba planificado para las nuevas medidas higiénicas y sanitarias de la época. En el ámbito docente, el grupo escolar Francisco Giner de los Ríos se ajustaba a la educación innovadora diseñada en las primeras décadas del siglo XX y potenciada durante la Segunda República. No suelen verse libros, no suelen verse manuales escolares, porque eso se identifica con la memoria. Se ven trabajos de niños, se ven cuadernos escolares, se ve actividad personal, se ve que los niños trabajan por sí mismos. En la inauguración del centro, María Sánchez Arbós, la última alumna de Francisco Giner, aquel día de 1933, tomó la palabra tras el ministro de Instrucción Pública y antes del presidente Alcalá Zamora para comprometerse a seguir aplicando la línea pedagógica que había marcado su maestro. Habló para reconocerse discípula de Giner de los Ríos, su última discípula, y decir que ella mantendría en la escuela, en esta escuela, intentaría mantener en todo momento vivo el espíritu de su maestro, que eso es lo que quería. A través de las páginas de su diario,
Luismi, tienes que activar el audio. Luis Miguel, tienes que activar el audio, creo, para que se escuche. Creo que no nos escucha. No, es que creo que ha desactivado el audio. A ver. Y entonces no... Enseñanza católica de las escuelas del Ave María. Ahí. Ahí, perdona, es que la había puesto, intentaba poner en silencio el micrófono, ¿vale? Lo he hecho un par de minutillos para atrás. Bueno, comentar que si vamos a hacer un workshop o ayer estuvimos probando con la plataforma o una encuesta, de forma que nos gustaría que os quedaseis con una frase o una palabra que os llame más la atención del vídeo, ¿vale? Si conseguimos que funcione, lo hacemos con Google Class y si no, pues lo haremos con una encuesta a través de la plataforma, ¿vale? Cuando envíen aquí a sus hijos, que los enviarán, gozarán contemplando lo que ellos hicieron. Arriba, en el despacho de los maestros, se depositará lo que más tarde tendrá su rótulo de Archivo Escolar del Grupo Francisco Giner. El edificio, que desde 1939 pasó a llamarse Andrés Manjón, y en él se estableció la enseñanza católica de las escuelas del Ave María, fundadas por este sacerdote y pedagogo, 70 años después, ha recuperado su nombre original, Francisco Giner de los Ríos. Un acto de conciliación con el pasado que despertó el interés de los muchos asistentes en este homenaje. Queríamos que fuera un estudio hacia atrás, pero también, sobre todo, un estudio hacia adelante. Aprender de la historia para intentar iluminar el presente y para intentar no repetir errores en el futuro. Y la verdad es que es muy oportuno este acto que nos reúne aquí, porque también hay otras formas de exilio, ¿no? Y una de ellas es borrar los nombres. Con el impulso del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, se ha puesto en marcha la creación de un archivo histórico. Nosotros lo que queremos es abrirnos al barrio, es abrirnos, organizar actividades culturales, organizar actividades un poco que hagan revivir ese espíritu de la institución libre de enseñanza, y en ese sentido pues contamos un poco con todos ustedes para que nos ayuden, nos apoyen, nos den ideas y para que a fin de cuentas pues podamos entre todos ir recuperando nuestra propia historia. Creo que el CEME no podía tener un mejor centro, una mejor ubicación que este nuevo centro Giner de los Ríos, pero también el centro no podía tener una actividad como esta tan interesante, que seguro que va a dinamizar mucho más el centro. Como parte de este acto de reparación y restitución, algunos de los objetos inventados y catalogados del desván del centro ya forman parte de una colección abierta al público en la que se exhiben mapas, cuadernos y otros materiales escolares de la época. Espera un momento y escucha esto que te voy a decir. Si alguien de tu... Bueno, pues ese sería el vídeo, ¿vale? Voy a ver si consigo que funcione el workclass, ¿vale? Lo voy a pasar, exportar, duplicar. Profesor Luis Miguel, ¿es posible que nos pueda compartir el enlace de ese video si de pronto está en YouTube para que quede en el chat? Pues eso es Muchas que gracias. me lo está pidiendo Victoria y ya lo he compartido 2 veces. He puesto vídeo ILE. ¿Será que no, será que
te fijas que en donde dice, en el chat, donde dice tú, diga Ujú. everyone, para todo el mundo. Ah, vale, vale, vale. Elizabeth, usted, Ángela María. Ah, perfecto, perfecto. Vale, es que eran mensajes directos, correcto. Mm. Perdona, es que no. Creo que ahora sí. Disculpa. No, hace mucho tiempo no trabajamos juntos. Vale. De Tranquilo, acuerdo. profe, si quiere o si quiere me dice el nombre, yo lo voy buscando. Creo que lo he puesto ya para todos. Listo, muy bien, sí, profe, muchas gracias. Ahí está en el chat, gracias. Disculpar, gracias. Vale. ¿Poner la presentación? Espérate. ¿No vas a poner lo del World Club? No, espera, sí. Si no, lo hacemos a través del chat. Sí. Vamos, sí, vamos a hacerlo. A ver, ¿cómo participar? Vayamos, claro. Bueno, vamos a intentar. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí. 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 Vale. Es que se me ha quedado esto pillado. Vale. Bueno, pues en principio, mediante ese sistema o ese código QR o mediante el código de evento se podría acceder a WhatsApp. Voy a probar a ver si funciona. La idea es hacer una actividad un poco más interactiva, Y a entonces se pesar de las trataría de... tecnologías. Sí, sigue, perdona. Y entonces, pues eso, o entrando en la dirección de internet googlab.com, introduciendo el código que viene ahí del evento, o pasando el QR que aparece en la pantalla con el teléfono, pues se puede entrar a la actividad que hemos diseñado. Nos pueden ir escribiendo por el chat cuando ingresen para saber que les funcionó el QR o la página, por favor, para que nosotros sepamos. Como funciona seguro es poniendo la palabra workclub.com en Google. Entonces se pondría el código del evento. Funciona, ya ingresaron. F, M, R, O, F. Genial. ¿De acuerdo? Y ahí pues se trataría de poner alguna palabra que haya llamado o que haya podido llamar la atención. Ahí se habla de coeducación, se habla de metodología innovadora, se habla de diferentes cuestiones. Si queréis, hay otro sistema, dejar de compartir, que es aquí en la plataforma vuestra. Solicitar permiso. ¿Puedes poner el código, Luis Miguel? Sí.
Eso sería. Vale. ¿Os está permitiendo realizarlo? A mí me pide autentificación, ¿eh? Pide autentificación, claro, entonces está solo para los O alumnos. bueno, continuar de manera anónima, no. No te deja, ¿no? Vale. Si no, lo podemos hacer a través. Bueno, ahí Liliana dice que sí, que ingresó. Podéis entonces ver la pregunta que se plantea Liliana Inés. No. Yo creo que se puede hacer por aquí, por el chat, ¿eh, Luis Miguel? Sí, vamos a ver. Pues venga, pues si queréis a través del chat podemos hacer... ¿Qué está esperando? Intentar eso, se trataría de poner una palabra o una frase que fuese significativa de ese pequeño vídeo que hemos visto. Dice que el código no existe, no deja ingresar. Dice que no hay votación en progreso. Bueno, desistimos con el Book Club porque lo hemos intentado, pero parece que no quiere funcionar. Bueno, ya apareció. Vale. Bueno, pues continuamos. Ahí dice Viviana que ya apareció. Ah, sí. Apareció la pregunta. Si no, bueno, básicamente eso. Exilio, vale, sí, aparece, Viviana sí lo ha conseguido. Aparece la palabra exilio, es una de las que ha puesto. Ok, genial. Venga, pues si podéis ir respondiendo y vamos viendo los resultados. El QR piden de nuevo, QR, Luismi, el educación. QR. A ver si con el QR podéis. El QR, y si no, vuelvo a compartir el código entrando a Google Club. Ese es el código del evento. ¿Van apareciendo resultados? Sí, han aparecido algunos resultados, educación, exilio. Bueno, por aquí también han ido comentando en el chat que una forma de exilio es borrar los nombres, conocer la historia para no repetirla. Reparación, educación, exilio. Sí, si quieres podemos... Anular los libros para no solo trabajar de memoria, la educación religiosa, la memoria.
Muy bien. Casi todo lo que mencionáis son aspectos clave, ¿no? Que se trataron en la ILE y cosas que se querían cambiar y aspectos por los cuales se fundó. Vale, pues si queréis, después comentamos, repasamos el chat, ¿vale? Y pasamos a lo que sería... Un momentillo. Venga, lo dejamos y después cuando avancemos un poco más con el temario volvemos a ver qué más resultados. ¿Puedes compartir tú, Victoria? Sí. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comentar la influencia que tuvo, el origen de la institución libre de enseñanza, un poco toda la influencia que tuvo de la Ilustración francesa. Pensamos que este punto es importante, de hecho, pues, o después pondremos un enlace a una carpeta con algún artículo sobre algún autor muy representativo de esta época y que aquí se menciona de pasada. Este movimiento de la escuela nueva pues surge en Europa, surge en Francia, surge en Alemania. Son en realidad no un solo movimiento, sino que son diferentes corrientes, son diferentes movimientos que tienen en común el estar en contra del sistema tradicional, ¿no? Del sistema de la metodología tradicional. A nivel de contextualización social, Negrini y Vergara nos señalan varios aspectos. Uno es el desarrollo tecnológico de la sociedad y otra es la transformación industrial que se produjo, que de alguna manera exigió que la sociedad tuviese que satisfacer nuevas demandas. Estas nuevas demandas pues, hacían referencia a la enseñanza, a la formación que era necesaria para trabajar en la industria. Se necesitaban ciudadanos que estuviesen formados. La situación en España era un poco desigual. Principalmente la actividad que existía en España era la actividad rural, mientras que en Cataluña y en el País Vasco pues, era donde existía una estructura industrial más importante. En Cataluña la textil y en el País Vasco con la industria metalúrgica. A nivel de alfabetización, pues nos podemos encontrar con los datos realmente escandalosos. El 56% de la población total de los hombres eran analfabetos, el 71%, es decir, un porcentaje mayor de las mujeres eran analfabetos en el año 1900, en un censo que se realizó en el año 1900-1903. Es decir, que la situación era realmente caótica a nivel de enseñanza. Se critica mucho a los ayuntamientos, bueno, a la administración que dejó en manos de los ayuntamientos principalmente las condiciones, la contratación de los profesores, la forma en que estaba organizada la escuela. En los ayuntamientos nunca se dio importancia al sistema educativo, a la escuela, y no fue hasta el año 1901 en que pasaron a los presupuestos generales del Estado los sueldos de los maestros y los gastos de las escuelas de primaria, en que realmente hubo una asunción, un compromiso real del Estado por esa escuela. Nos vamos a encontrar aquí con diferentes autores. Pasa si quieres. Diferentes momentos, diferentes autores. En 1851 se le da un poder casi plenipotenciario a la Iglesia Católica para la educación de los jóvenes. Dice, en consecuencia, la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas, es decir, en cualquier tipo de institución, será en todo momento conforme a la doctrina de la misma religión católica. No se podrá poner ningún impedimento a que obispos y demás prelados encargados de su ministerio puedan velar sobre la pureza de la doctrina, la fe y las costumbres.
Es decir, todo lo que se imparte en la escuela, todo el alumnado, todo el profesorado está bajo la supervisión del obispo de esa diócesis. La educación religiosa debe ser prioritaria en la escuela. La siguiente diapositiva hace referencia a 1857, la ley Moyano. ¿Sabéis? La ley Moyano pues, fue una ley en España, tal vez sea una de las leyes que se ha mantenido más tiempo en España, hasta la Ley General de Educación de 1970, es decir, tuvo en vigencia más de 100 años. Hubo algunas modificaciones, pero fueron mínimas. Pero hasta esta propia ley reconoce que en la primera enseñanza elemental las asignaturas son doctrina cristiana y nociones de historia sagrada, acomodadas a los niños. Segundo, lectura. Tercero, escritura, principios de gramática, es decir, junto a la gramática, junto al cálculo, junto a la lectura, se introduce la historia sagrada como una asignatura más obligatoria. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos con toda esta influencia, o parte de esta influencia, va a provenir donde España realmente consigue iniciarse en un movimiento que sea regenerador, es con Julián Sanz de Río. Julián Sanz de Río, en 1854, empieza a exponer, empieza a divulgar la filosofía krausista. Él antes se había formado en Francia, en Alemania, se había formado con Krauss, y de alguna manera es el que introduce esa filosofía krausista en España. Sanz del Río fue el profesor, fue el padre espiritual de otros muchos profesores, de Giner de los Ríos, de Salmerón, de otros profesores que fueron extendiendo su disciplina, su idea, su fusión de idea del krausismo. El krausismo supuso pues, el choque con la idea que existían, una idea estática, una idea de mantener la sociedad actual frente a unas ideas que venían de Europa, fruto de la Ilustración, que eran unas ideas liberales, unas ideas que promovían la libertad, que promovían la democracia, que promovían al hombre de un modo íntegro. De alguna manera, la extrema derecha, los neocatólicos, pues lanzaron una campaña contra Julián Sanz de Río y contra sus seguidores, y es donde se produjo pues, algunos de los enfrentamientos más importantes. Nicolás Salmerón, Emilio Castelar, Giner de los Ríos, Azcárate y otros pensadores fueron los que de alguna manera impulsaron esta filosofía del krausismo por toda España. Hay un autor, que es Macías Picabea, que refleja perfectamente cómo era la sociedad española en aquellos momentos. Os voy a poner un enlace, a ver si lo consigo hacer rápido, ¿vale? A una carpeta. A ver que tengo muchas cosas abiertas. Si ahora lo hago bien. Buscar un participante. Chat. Para todos. Mira, en esta carpeta de Drive os he colocado algunos artículos pues, para quien le apetezca profundizar en la filosofía krausista, ¿vale? Algo muy interesante. Voy a intentar presentar yo ahora esta.
No se ve lo que has enviado al chat, ¿eh? ¿No? Yo no lo veo. Pues en teoría está puesto para todos. A ver, A todos. ahora ¿Ahora sí? sí. Vale. Ah, vale, no lo veía yo. Vale, sí se veía, perdón. Se me había quedado a mí para arriba el chat. Si pincháis en el enlace, a ver si puedo yo ahora. Picabea. Voy a presentar, compartir pantalla. ¿No puedes compartir pantalla? Deja de compartir pantalla un momentito, por favor, gracias. A ver si puedo compartir pantalla aún. Compartir pantalla aún. Voy a compartir la pantalla una entera. Vale. Bueno, primero os pongo el libro completo de Picabea, ¿vale? El Programa Nacional. Es un reflejo de la sociedad española de finales de siglo, del 98, de 1898, 1900, ¿vale? Y del movimiento regeneracionista que de alguna manera él impulsó. El regeneracionismo no hacía solo referencia a la educación, hacía referencia a toda la sociedad, ¿vale? Intentaba impulsarlo desde toda la sociedad. Tenéis el libro completo, sacado de la biblioteca del Nacional. Luego hay un pequeño resumen, bueno, un artículo de un par de autores, donde de alguna manera esto lo trabajamos en nuestra asignatura, pues, se refleja la sociedad que existía en aquellos momentos. En 30.000, poco más o menos, puede calcularse el número de escuelas de instrucción primaria. No son muchas, tampoco relativamente pocas, pero escuelas que en su mayor parte son cuadras destartaladas y los maestros sin pagar. Como hemos dicho, en aquellos momentos el sueldo de los maestros dependía del ayuntamiento y los ayuntamientos lo dejaban para el final, con lo cual si no había dinero no cobraban. Incluso los maestros se tenían que hacer cargo a veces del alquiler de la casa escuela. La formación que recibían los maestros no era buena, es decir, en muchos casos no tenían ni titulación. Dicen, las normales nada se le enseña, pero en cambio le desquician la natural inteligencia, el buen sentido y el sano juicio de las cosas. ¿Cómo hemos matado a los municipios? Se le hace depender de los municipios cuando a los municipios se le ha arrebatado poder. ¿Vale? Eso lo tenéis ahí en esa carpeta. Vale, dejo de compartir. ¿Puedes poner la presentación de nuevo? A ver si yo consigo quitar esto. Dejar de compartir. Vale. Entonces, de alguna manera, esta corriente krausista, esta ilusión que llegó a España con estos autores, pues supone un revulsivo muy importante que también choca con esa sociedad, una sociedad que estaba anclada. A Julián Sanz de Ríos se le acusa, pues no sé si utilizáis ahí el programa Turnitin de plagio, pues ahora se le ha acusado de haber hecho plagio. Es decir, que sus artículos no eran interpretaciones de Krauss, sino que eran traducciones literales de sus textos. Pero vamos, yo pienso que eso es lo menos importante. Él transmitió la idea de Krauss, influyó mucho sobre determinados discípulos que después fueron profesores y creadores de la institución libre de enseñanza, y que de alguna manera pues, supone un revulsivo importante para esa creación de la institución libre de enseñanza. Pasa la diapositiva. Sí, lo que hemos comentado, la Santa Sede, la Iglesia, los neocatólicos, la sociedad no estaba preparada para este tipo de corrientes tan avanzadas.
¿Qué ocurrió? Pues que dejaron fuera a los profesores, es decir, los dejaron fuera, que algunos profesores estuviesen fuera los expulsaron de sus cátedras por no respetar, según ellos, el orden establecido. Entonces, pues basándose en el concordato de 1851, que de alguna manera indicaba que los obispos debían de controlar toda la enseñanza pública, pues se exigió que se destituyesen. Hubo una real orden en el cual pues también se decía que si se podía destituir a los profesores si sus enseñanzas eran perjudiciales para sus estudiantes o llevaban una vida privada y moral. ¿Qué enseñanzas son perjudiciales para los estudiantes? ¿Quién juzga eso? De alguna manera era poner trabas para intentar que esos profesores dejaran de ejercer. No solamente acudieron a ese momento, a esos análisis de su docencia, sino que se les recordaba que cuando habían asumido los cargos, habían jurado que iban a defender la fe católica, la religión, iban a ser leales a la reina y que iban a obedecer la Constitución. Por lo tanto, esos planteamientos que ellos hacían de democracia, de un hombre nuevo, una formación nueva, pues de alguna manera iba en contra no solo de lo que estaban haciendo, sino en contra de la forma de acceso que habían tenido a esos puestos de trabajo. Hubo conflictos bastante importantes, echaron a profesores, a Castelar, el profesor Emilio Castelar publicó algunos artículos hablando de la democracia y lógicamente en contra de la monarquía. El gobierno lo despidió, después lo volvió a su puesto, pero hubo protestas de estudiantes, incluso pues, hubo algunas muertes. Castelar fue destituido, regresó a la universidad 2 semanas más tarde, pero estamos ante una situación de inestabilidad bastante importante. En enero del 67 la reina promulga un decreto que prohibía a todos los maestros y profesores pertenecer a cualquier partido, político, asociación y amenazaba con despedir a los profesores que enseñasen doctrinas erróneas o dañinas para las órdenes religiosas, moral o políticas. Es decir, todo lo que se impartiese en clase debía estar supervisado por la administración eclesiástica, por la administración del gobierno. Se intentó tranquilizar la cosa, se intentaron llegar a acuerdos, pero no hubo manera de que la situación se calmase. Narváez se disolvió el Parlamento y entonces se intentó obligar que los profesores firmasen una carta de apoyo a la reina. 35 de ellos rehusaron y fueron automáticamente despedidos. Comienza una larga lucha, 1867 y 1868. Se les destituye de la universidad a varios profesores, se les acusa de lealtad y de propagación de ideas dañinas para la sociedad. San del Río y Giner de los Ríos pues fueron, entre otros, los que fueron separados de las cátedras. Y ahora es cuando se inicia un periodo interesante que va a continuar Sí. la profesora Victoria. Efectivamente, bueno, en 1868, tras esa primera cuestión universitaria en la que se expulsa de la universidad a los profesores que tenían ideologías más liberales y que querían introducir cambios, sobre todo relacionados con no trabajar el tema religioso en las aulas universitarias, pues llega la Revolución Gloriosa, que trae consigo pues, un pequeño periodo democrático llamado el Sexenio Democrático, ¿no? Tras esta revolución, pues bueno, supuso el destronamiento y el exilio de la reina Isabel II y empezó ese periodo breve de democracia.
El mismo día que se exilia la reina, el Consejo Revolucionario de Madrid pues, devuelve los cargos a los profesores que había expulsado de la universidad. Y en la universidad pública empieza a cambiar, empieza a ser un poco más liberal y pues durante esos 6 años que dura el sexenio democrático se empiezan a incluir reformas que llevan a cabo pues los progresistas, ¿no? Pues como viene ahí en la diapositiva, pues se organizan cursos gratuitos para trabajadores, no solo de asignaturas prácticas como higiene, dibujo, matemáticas, lenguas, sino también asignaturas pues un poco más filosóficas, ¿no? De antropología, de lenguas clásicas, de derecho, de economía, todo esto dirigido a trabajadores que en esa época pues no contaban con formación superior. Además, un hito muy importante fue que comenzaron a preocuparse por la educación de las mujeres, ¿no? Hasta la época en España las mujeres habían estado apartadas de la educación en la universidad. Y bueno, un hecho muy importante para la fundación de la ILE fue que apareció una ley durante este sexenio democrático que permitía que los españoles fundasen instituciones educativas. O sea, fue el inicio un poco de las escuelas privadas, de las instituciones privadas. Y esto, pues, obviamente permitió que la ILE se pudiese fundar unos años más adelante. Hay que tener en cuenta pues que eso, que los fundadores de la ILE eran fieles defensores de las escuelas privadas. Creo que antes han preguntado en el chat si podían preguntar. Muchas gracias. Bueno, este periodo, la verdad es que durante este periodo democrático se intentaron hacer muchas reformas, pero claro, fue un periodo muy corto y en el que además a nivel social y políticos continuaron habiendo muchos conflictos que impedían o dificultaban que estos cambios, estas reformas que se iban introduciendo, pues al final quedasen instauradas de forma sólida. Este intervalo liberal duró muy poco, como ya he dicho, y pues eso, en el 1874 volvemos a una monarquía tradicional, es lo que se llama el periodo de la Restauración, y bueno, viene cuando el hijo de la reina Isabel II vuelve al trono, vuelve a España y muchas, bueno, casi todas las reformas que se habían intentado introducir durante ese periodo liberal se fueron paralizando y se fueron eliminando, ¿no? En este periodo de la Restauración, pues el ministro Manuel Orobio es el que comienza una campaña para eliminar pues, todos esos avances que se habían producido en el ámbito educativo. Pues cerraron, por ejemplo, las escuelas normales, que eran las escuelas donde se formaba a los docentes, eliminaron asociaciones de estudiantes, pararon todos esos cursos dirigidos a los trabajadores y bueno, se dieron cargos a profesores que se consideraban pues, de la rama ultracatólica sin tener muy en cuenta pues, cuál era la cualificación de estos docentes, sino que con solo pertenecer a una ideología política que era o religiosa, que era la ultracatólica, pues ya se les asignaban cargos, ¿no? Y volvieron a advertir a todos los profesores que serían destituidos de sus cargos si intentaban enseñar pues, cualquier doctrina que no se ajustase a la religión católica o que fuesen en contra de la monarquía. Entonces, a pesar de ese periodo liberal en el que se intentaron hacer muchas reformas y muchos cambios en el ámbito universitario, esto duró poco y en la Restauración, pues
se volvió a lo que había antes del sexenio democrático, ¿no? Igualmente, pues en este periodo de la Restauración es cuando surge esa segunda cuestión universitaria, ¿no? Ya en la primera cuestión universitaria habían expulsado a profesores de sus puestos de trabajo en la universidad por negarse a transmitir en sus clases pues esa doctrina religiosa católica, ese alabar a la monarquía. Entonces, bueno, en 1875 vuelve a darse una segunda cuestión universitaria y se vuelve a prohibir cualquier enseñanza, pues eso, que atente contra el dogma católico, contra la monarquía, y se expulsa a los profesores que no están de acuerdo. Algunos de los profesores que fueron exiliados pues son sobre todo los discípulos de Julián Sanz del Río, ¿no? Pues Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Gumersindo Moret, son algunos de los profesores que eran esos discípulos de Julián y que se negaron a acatar lo que les imponían desde el ministerio. Y bueno, ellos desde el exilio fueron los que comenzaron a trabajar la idea de crear una institución educativa diferente. Crearon primero el llamado Colegio Internacional, que lo creó Nicolás Salmerón, y ese centro fue el precursor, podemos decir, de la ILE. Es curioso que en este periodo de restauración la Constitución que se firmó y se ratificó en 1876 dentro del periodo de restauración garantizaba o aludía a que era necesario que la libertad de enseñanza estuviese presente en el ámbito educativo, y esto, bueno, posibilitó que se abriesen instituciones privadas, ¿no? Daba una cabida a fundar y a abrir nuevas instituciones. Entonces, pues aquí fue cuando, a partir de esta Constitución, fue cuando se creó, se fundó la ILE. A la ILE no, en principio se creó como una universidad libre, era una institución de educación superior, universitaria, pero en España había una ley que prohibía que las instituciones que eran privadas, los centros educativos privados, fueran llamados o universidad o instituto. Tenían que tener otra denominación diferente. Por eso no se llama Universidad Libre de Enseñanza, sino Institución Libre de Enseñanza. No les dejaban poner el nombre de universidad. Universidad quedaba solo para los centros que eran públicos, no para las instituciones privadas. Vale. ¿Continúo, Victoria? Continúa, sí. Sí, vale. Bueno, ya en los siguientes apartados, este sería el último el que voy a comentar yo, ya vamos a empezar lo que sería dejar ya la parte histórica, dejar la parte de creación, pero en este último apartado de esta primera parte, si consideramos necesario afianzar, profundizar en las ideas de Krauss, ¿vale? De las aportaciones de este profesor. Cabe destacar que si no hubiera sido por sus alumnos, pues lo difundieron, difundieron sus ideas, pues prácticamente sus escritos no habrían tenido difusión. Bueno,
Los estudios del krausismo se centran principalmente en la sociedad española en el aspecto educativo. Hay que destacar que la primera influencia viene del derecho, viene de juristas franceses. Tal vez para los españoles les resultaba más fácil, tenían más acceso a documentos escritos en francés que a documentos escritos en alemán. Y entonces ese acceso más fácil a esos documentos en francés y las traducciones que se habían hecho de Krauss en términos de derecho, de legislación, de estudios jurídicos que se habían hecho de él, ayudaron a que estos conocedores, Julián Sal de Río y otros profesores, conociesen la filosofía krausista y profundizasen en ella. Entonces, de alguna manera, Krauss, la influencia que tiene en educación, quizás que pueda provenir principalmente del impulso que se le dio en España. Nació en 1871 en Alemania. Estudió en la Universidad de Jena hasta 1797, filosofía. Se le acusó de ateísmo, es decir, tuvo problemas. De hecho, en algunas universidades o en algunos puestos de trabajo no se le aceptó. Su tesis doctoral fue en torno a un problema matemático. A nivel personal mantiene disputas con su padre y de alguna manera se enfrenta con toda la familia cuando decide casarse. Uno de sus planteamientos que hace es: sé cómo el mundo debería ser y casi no vale la pena llegar a saber cómo es en realidad. Es decir, Krauss lo que manifiesta es una necesidad de transformar la sociedad de su tiempo a través de la filosofía. Esta idea llega a España, esta idea en el movimiento regeneracionista, en San del Río, en Macías Picabea, en Giner de los Ríos. Esta idea llega y se profundiza en el sentimiento de los intelectuales españoles. El movimiento regeneracionista que surge en España va a utilizar la educación como un instrumento para transformar la sociedad. Es decir, no pretenden transformar la educación solamente, sino que lo que pretende es una transformación de la sociedad completa. Para ello consideran que el sistema educativo es imprescindible. El objetivo final que se plantea Krauss es la creación de una sola humanidad en la Tierra. Para ello plantea diferentes alianzas: la alianza de la virtud, la ley, la religión, la ciencia. Todo esto podía ir en coherencia con el contrato social de Rousseau. Es decir, la influencia de la Ilustración francesa es fundamental. ¿Qué se pretendía? Pues fundar una alianza de la humanidad general. De alguna manera, pues el movimiento de masones, el movimiento masónico estaba detrás de estas corrientes filosóficas. Con las guerras napoleónicas, Krauss se tiene que ir a vivir a Berlín, donde ya pues de alguna manera elabora de una manera más concreta su filosofía, e incluso hasta plantea una visión original al unir ciencia y creencias religiosas. Es decir, no plantea un rechazo, sino que lo que plantea es un dualismo. El mundo y Dios son entes separados, pero pueden convivir en armonía. De alguna manera, esto es uno de los planteamientos que son más innovadores. Krauss estuvo influido por Frober y leyó bastante de sus textos.
de alguna manera se influye en lo que sería la educación primaria, la educación en la primera de infancia. Un grupo de discípulos suyos se fue a vivir a Múnich y allí estuvieron viviendo con la filosofía de Krauss. Krauss fue invitado, pero de alguna manera pues, estuvo un tiempo, pero no se incorporó completamente al proyecto. Intentó ocupar diferentes puestos, pero no en universidades y en otros lugares, pero no pudo conseguirlo. Y bueno, pues murió en 1832. Hay una frase que lo resume: tan pobre como había sido la vida externa, dice que la tumba era tan pobre como había sido la vida externa del fundador del krausismo. Es decir, no fue un hombre que se le reconoció de alguna manera su idea y sus aportaciones. Hemos comentado que principalmente uno de los principales países donde se desarrolla su idea es en España, a través de los autores españoles que habían leído textos franceses. Pasa a la diapositiva, Victoria. Julián Sal de Río fue vamos a llamarlo traductor de esta filosofía, ¿vale? Julián Sal de Río nació en 1814, vive en una familia humilde y en el 40 se nombró, pasó se fue a Madrid, donde allí ya ocupó plaza como profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad Central. Conoció a Victor Cousin, viajó a París, ejerció docencia, estudió con Hegel en Berlín. Es decir, que tuvo una influencia intelectual europea muy, muy importante. Realizó intercambio de cartas con Heidelberg y ahí de alguna manera se planteaba sus dudas, sus nuevas inquietudes. El concepto de división de la ciencia en dos partes, análisis y síntesis, la posibilidad real de conocer al ser absoluto a Dios científicamente. Como vemos, no hay un rechazo a la religión, es un intentar comprender esa religión. Y ya fue en 1854 cuando ya empezó a difundir su idea en la Universidad Central de Madrid. En el 60 publica uno de sus primeros ensayos, que es Ideal de la Humanidad para la Vida. Lo presentó como un resumen de un texto de Krauss, pero en realidad, como después se ha demostrado, no era un resumen, era un texto que había transcrito, había hecho una transcripción textual. Y esto no se descubrió hasta 1998, pero como hemos comentado al principio, tal vez sea lo menos importante. Lo importante es que la filosofía krausista, él fue uno de sus impulsores en España y de los intelectuales que la divulgó. Dos etapas se pueden considerar, por una de 1860, que es cuando se escribe el artículo, hasta 1998, 1988, que es cuando de alguna manera pues, se descubre esta confusión, ¿vale? Ya fue en 1991 cuando ya se redescubre Krauss y se le da a Krauss y al krausismo pues toda la importancia que tiene su idea y su influencia en España. Los alumnos de Saint del Río propagaron por toda España, algunos eran profesores universitarios y propagaron por España la idea de esta corriente filosófica. De hecho, los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza pues son alumnos de Julián Sal de Río.
ya la siguiente diapositiva. Vale. Bueno, pues ya entramos de lleno, una vez contextualizado todo el ámbito social, político, filosófico en el que surge la Institución Libre de Enseñanza, la ILE, entramos de lleno en explicar un poco cómo era su estructura, su metodología, su organización, sus bases, ¿no? En este apartado del proyecto de reforma educativa. Bueno, la Institución Libre de Enseñanza es considerada por algunos como la primera escuela nueva en Europa y pues básicamente es porque sus ideas educativas se basan en esos pedagogos europeos que fueron un poco los precursores de la corriente, ¿no? Rousseau, Froebel, Pestalozzi, Krauss. Entonces, bueno, fue una institución muy innovadora, privada, como he comentado antes, y que tuvo pues una influencia muy importante en el ámbito cultural de la época, ¿no? De finales del siglo XVIII, XIX, principios del siglo XX. Se fundó en 1876. No duró tampoco mucho tiempo porque, como ha comentado antes el profesor Luis Miguel, pues ya cuando llegó la guerra civil, pues ya se eliminó esta escuela, ¿no? Duró hasta 1939. Y bueno, pues en un principio se creó como una institución de enseñanza superior, como una universidad. Ya hemos visto que todos sus fundadores eran profesores universitarios, pero es cierto que a medida que avanzaron los años, pues fueron añadiendo nuevas etapas educativas, ¿no? Alcanzó pues la educación, lo que conocemos ahora como la educación primaria o la educación infantil o de párvulos. Entonces, aunque en principio nació como una institución de educación superior, fue abarcando todas las etapas educativas. Y bueno, era una institución privada y se financiaba pues, mediante los pagos de los estudiantes, como actualmente la mayoría de las instituciones privadas, ¿no? Educativas, con donaciones, con fondos compartidos que iban también haciendo los profesores. Entonces, pues eso, la financiación al principio fue un poco costosa, pero pues poco a poco fueron evolucionando y pudiendo abarcar más etapas educativas. Ahí podéis ver pues una imagen de cómo era la fachada, ¿no? de la institución. Y bueno, hemos puesto unos pequeños párrafos de las bases y los estatutos de la institución, en los que pues los que son más significativos y remarcan más pues esa ideología que tenía la ILE, ¿no? El primer artículo que queremos mostrar es el artículo 15, que dice que esta institución, que la Institución Libre de Enseñanza, es ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, ¿no? Es una o de partido político. Es una institución en la que no se transmiten enseñanzas religiosas, enseñanzas políticas, ¿no? Se intenta que no meterse en ese espacio. También dice este artículo que el profesor es el único responsable de sus doctrinas, ¿no? Esto también pues, nos viene a lo que entendemos ahora en la actualidad como la libertad de cátedra, ¿no? La libertad de enseñanza que tenía cada profesor. En el artículo 16, pues dispone un poco cuáles son los estudios que se pueden realizar en la institución, pues estudios de cultura general,
y profesionales, estudios superiores científicos, también se organizaban conferencias o cursos breves, podían ser de carácter científico, de carácter popular. Había también una biblioteca y gabinetes de material pues, para indagar sobre temas que fuesen de interés. Publicaban también un boletín en el que pues, presentaban trabajos científicos o documentos oficiales, y también organizaban pues, concursos, premios para promover también la cultura general entre la población. En este mismo artículo también establecían que era la junta de los profesores los que organizaban la enseñanza, ¿no? Los encargados de organizar los contenidos que se trabajaban en la institución era la junta de los profesores. Y también se encargaban del nombramiento y destitución, en el caso que fuese necesario, de los docentes, ¿no? Destaca que para escoger docentes en la institución libre de enseñanza, lo principal que tenían en cuenta era la vocación, la severidad y la probidad de su conducta y sus dotes de investigación y exposición. Entonces, si no cumplías con alguno de esas características, podrías perder la condición de ser docente en la institución. Con este proyecto de la institución libre de enseñanza, lo que se intentaba era transformar a nivel global la sociedad, ¿no? Ellos decían que lo que querían era crear un hombre nuevo capaz de enfrentarse pues, a la situación que había en el país. Ya ha comentado antes el profesor Luis Miguel que la situación del país pues, a nivel educativo era un poco decadente, ¿no? Que pues altos índices de alfabetización y bueno, pues la gente no, el nivel educativo, pues eso era un poco decadente. Entonces, pues lo que pretendían desde la ILE era, pues eso, cambiar un poco la sociedad y que la educación llegase a la población, ¿no? El objetivo fundamental que viene ahí, ellos decían que no querían preparar alumnos para que sean abogados, médicos, ingenieros, sino para que sean hombres capaces de dirigirse en la vida, ¿no? Y de ocupar digna y útilmente su puesto que les esté reservado. Entonces, no era tanto una formación académica, sino una formación para la vida. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de la idea que tenían del maestro, la idea que tenían del alumno, las metodologías, la organización que se llevaba a cabo en la ILE, que aunque visto desde ahora estas ideas las tenemos muy normalizadas y nos parece que no son grandes innovaciones, porque realmente actualmente lo que voy a explicar pues es muy común en las instituciones educativas. Tenemos que pensar que en aquella época pues eso suponía un cambio radical a cómo se entendía la educación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maestro, fue el punto clave, el punto central de la reforma. Empezaron a cambiar las funciones y la forma de entender que se tenía del docente, ¿no? Decía que tenían que ser personas cultas, investigadores, ejemplares, que tenían que tener vocación, ¿no? Hasta esa época, pues los maestros se caracterizaban por ser personas, pues, estrictas, ¿no? Que lo único que hacían era transmitir conocimiento y el estudiante tenía que asimilarlo de forma pasiva. Y bueno, le dieron un poco la vuelta, intentando pues que los maestros no fuesen
pues los funcionarios vitalicios y acomodados, sino que fuesen personas preocupadas por la enseñanza, por la investigación, por promover diferentes metodologías que favorezcan el aprendizaje, ¿no? Estaban muy en contra del sistema de oposición para acceder a los puestos de maestros. Decían que este sistema de oposición, que básicamente constaba de un examen en el que tenían que exponer diferentes conocimientos que habían adquirido de forma memorística, decían que este sistema pues, no favorecía pues, la formación, solo la selección de determinados docentes. Y que además que esta forma de acceder a los puestos docentes tampoco garantizaba que fuesen los profesores que tenían más vocación, que investigaban más, que fuesen más innovadores, los que ocupaban finalmente los puestos, ¿no? La idea era, pues eso, que el maestro enseñase a hacer cosas, ¿no? Y que transmitiese pues, conocimientos que fuesen útiles para la vida. El otro polo en el que se centraron, sobre todo para realizar esta reforma educativa, era el estudiante, ¿no? Decían que, pues, los estudiantes tenían que ser formados con el máximo respeto a su individualidad, ¿no? A su conciencia, fuera de todo dogma. Esto de la individualización, la personalización de la enseñanza, ahora es una cosa que está muy al día, ¿no? Y que todos los educadores entendemos que cada persona tiene unas características y que no todos aprendemos de la misma forma y que pues, cada uno tiene unas habilidades más desarrolladas, otras, y que eso, la educación tiene que ser un poco más personalizada, un poco más individualizada, ¿no? Entonces, pero para la época fue un gran cambio en cómo entender la enseñanza, cómo entender el aprendizaje y sobre todo también lo de educar fuera de ideologías y fuera de fes religiosas, pues también fue un punto importante que hizo que la educación cambiase. En cuanto a la metodología, bueno, ahí vienen las principales claves de la metodología que utilizaban en la ILE. Por ejemplo, la primera habla de una enseñanza continua. Ellos no separaban entre, por ejemplo, la etapa de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, sino que establecían que todo este periodo desde la infancia hasta la adolescencia era el periodo de educación general, ¿no? Entonces, pues sí que entendían que tenía que ser una enseñanza integral, que tenían que ocuparse de todas las dimensiones del ser humano, de la intelectual, de la física a través de la gimnasia, de la moral, del trabajo manual, ¿no? Se hacían muchos talleres, se trabajaba mucho en laboratorios, entonces impartían una enseñanza, la idea era impartir una enseñanza integral, pero no separada en diferentes etapas de infantil, primaria, secundaria, sino que era todo ese periodo se le denominaba educación general. También entendían que eso, que tenía que haber un equilibrio entre la formación intelectual, la formación física, la formación artística, la enseñanza moral, ahí siempre teniendo en cuenta que la enseñanza era laica, ¿no? Entonces, que se trabajaban principios generales, pero no
no había relación con la enseñanza religiosa. En la ILE también pretendía promover la pedagogía de la intuición, ¿no? Que ya la había trabajado Pestalozzi, y bueno, decían pues que los métodos de enseñanza tenían que estar basados en el esfuerzo personal, ¿no? En la espontaneidad, en el trabajo escolar a través de los estímulos con la naturaleza, con la familia. Daban mucha importancia a enseñanzas que fuesen prácticas, que tuviesen relación con la vida diaria. Y la idea era eso, eliminar un poco la coacción, la obligación, esas mecánicas que habían instauradas de memorización en el ámbito educativo, y trabajar pues eso de una forma más práctica y fomentando la motivación. Utilizaban el método de la dialéctica, sobre todo intentaban eso, que los estudiantes fuesen constructores del propio conocimiento a través de la dialéctica. No utilizaban libros de texto, cada profesor pues redactaba el manual, o eran los propios alumnos los que iban haciendo trabajos escolares con los que se realizaba, se iban viendo los contenidos de las materias. No habían tampoco los deberes, los típicos deberes que entendemos actualmente que se mandan para hacer en casa, sino que pues a lo mejor se enviaban algunos ejercicios para investigar, para reflexionar, pero no eran los deberes al uso que fomentaban pues la motivación o la realización de ejercicios de forma mecánica. Tampoco realizaban exámenes finales, y bueno, tampoco utilizaban el régimen de disciplina y de castigos. Bueno, usaban ese régimen de disciplina y castigos basados un poco en la responsabilidad, ¿no? Intentando hacer a los estudiantes responsables de sus actos. En cuanto a la organización, bueno, pues tenían clases en horario de mañana y de tarde. Normalmente las clases de la mañana, que eran de 9 a 12:30, eran de carácter más teórico o más de contenidos, y las clases que eran por la tarde eran más talleres prácticos, ¿no? Para poner en práctica esos conceptos que habían trabajado durante la mañana. Tenían sesiones de 45 minutos y cada 45 minutos descansaban 15, que eso la verdad es que es un aspecto importante, ¿no? Porque nuestro cerebro también se cansa, ¿no? Y necesita esos periodos de descanso. Dividían el curso pues en 3 trimestres, actualmente en España es así, ¿no? Desde septiembre hasta diciembre, de diciembre a marzo, abril, que era Semana Santa, y luego el periodo del verano. Un hecho importante también fue que aparecieron las excursiones, ¿no? La asistencia a museos, a monumentos, a talleres. Todas estas excursiones eran con fines formativos, ¿no? Para que pudiesen aprender diferentes aspectos en los propios centros o en los propios espacios donde se desarrollaban. La coeducación fue otro de los puntos esenciales de la ILE, ¿no? El introducir a las mujeres en el ámbito educativo fue un gran avance. Y por último, el tema de la colaboración con las familias también era fundamental para poder realizar todas las actividades que se llevaban a cabo en la ILE, y para poder seguir avanzando, ¿no? Ahí vienen imágenes, una clase de la ILE en la que podemos ver pues eso, diferentes chicos y chicas que, si os dais cuenta, tampoco eso, no tienen libros de texto, no tienen los típicos materiales de las escuelas tradicionales, niños jugando también en el jardín de la ILE. Y bueno, esto es una foto de una excursión que habían ido a esquiar a las montañas, ¿no? Es representativo porque en aquella época pues
los centros escolares, las instituciones educativas no solían hacer este tipo de salidas con fines formativos. Y bueno, si hay alguna duda, voy viendo en el chat porque he intentado ir rápido para dejar tiempo para el debate al final. Luis Miguel. Sí. Uno de los puntos que podemos considerar al final sería un poco describir cómo ha sido la evolución de la ILE desde el año 876 hasta 1936. Ha sido una influencia realmente muy importante. La ILE era un centro. En el vídeo que hemos visto de la UNED, se ve la institución libre de enseñanza, es decir, ese era el edificio de la institución libre de enseñanza, ese era el centro donde se impartían las enseñanzas, las metodologías que ha comentado Vicky, que ha comentado Victoria. Ese era el centro. De hecho, Giner de los Ríos tenía su despacho allí, y ahí es donde recibía a otros intelectuales como Antonio Machado, Bartolomé Cosío, es decir, ahí era un punto de influencia. Entonces, pues es importante resaltar cómo fue la influencia en todo el periodo. Vamos a encontrar varios periodos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que la institución en principio era solo un centro. Es decir, y en esta institución la podemos considerar como un centro experimental. Es decir, no era algo que inicialmente estaba extendiéndose, sino que era un centro experimental. De hecho, la primera idea es que fuese universidad, y poco a poco, al ir avanzando, pues se fue descartando esa idea inicial y se empezó a trabajar como secundaria y primaria porque se dieron cuenta que no se puede trabajar, no se puede formar a alumnos universitarios si no han recibido previamente una formación que los prepare para ese tipo de educación que ellos quieren dar, ¿vale? Entonces, pues, por eso ellos mismos en su planteamiento iniciales fueron adaptándose y modificando. El total de alumnos que estudiaron allí en ese centro fueron 4.400. Cada promoción aproximadamente salían 164 estudiantes. Hablamos de escuela pública, en realidad esto no era una escuela pública, sino que estos alumnos pertenecían a una pequeña élite social, una pequeña burguesía, es decir, no era la aristocracia, pero sí era la burguesía que se estaba formando, la burguesía de los nuevos dirigentes o de los posibles nuevos dirigentes. Entonces, de alguna manera, era una red informal de intelectuales progresistas que fueron ocupando posiciones a nivel político, a nivel de cargo en centros de enseñanza universitaria, de centros de enseñanza secundaria. Es decir, es como expandir esa idea, expandir ese ambiente institucionista por todos los centros de trabajo, todas las instituciones en los que ellos colaboraban. El profesor Jiménez Landi considera 4 fases distintas en este periodo. La primera etapa la califica del 1876 al 81, y es, bueno, pues los catedráticos estaban expulsados, habían sido expulsados de la universidad, y entonces pues decidieron organizar esa institución, ese centro de enseñanza donde no dependiesen de la administración, donde ellos fuesen los que trabajaban y los que contrataban a los trabajadores, a los maestros. Ese es el origen de la institución. Entonces, pues, comenzó ofreciendo cursos de educación secundaria y universitaria. Como hemos comentado, cuando se dieron cuenta de que necesitaban inicialmente no ir hacia los estudios superiores, sino hacia los estudios medios o primarios,
para poder preparar a la gente y que pudiera llegar en unas condiciones mejores hacia esos estudios universitarios. Es decir, hubo un cambio de enfoque desarrollando su actividad principalmente en primaria y secundaria para después llegar a la universidad. Ese sería el primer periodo. Una segunda etapa, nos dice Landi, en la cual los institucionistas desarrollan las nuevas metodologías, es decir, ponen en marcha nuevas metodologías, visitan a los países europeos, Bélgica, Francia, Alemania, conocen a autores, conocen a pedagogos y de alguna manera intentan trasladar esa idea, la intentan trasladar al sistema educativo español. En 1882 ya se celebra en Madrid el Congreso Educativo, donde ellos exponen su idea, y en el 84, 2 años más tarde, se crea el Museo Pedagógico, que era algo así como un centro de profesores, aquí se llaman los centros de formación de profesorado, para ofertar cursos de formación a profesores. Es decir, se están creando las bases del sistema educativo actual europeo, español, mundial, es decir, una formación para profesores ya se estaba dando en el año 1884. La tercera etapa es en 1907, cuando se crea la Junta para la Ampliación de Estudios. Este organismo dependía del Ministerio de Instrucción Pública y las becas Erasmus tan famosas ahora, ya ellos las pusieron en marcha, lógicamente no con el nombre de beca Erasmus, pero ellos ya las pusieron en marcha. Eso permitió que profesores, maestros, profesores del sistema educativo español pudiesen ir becados a otros países para conocer cómo era el sistema educativo. De hecho, algunos pensadores, profesoras, Carmen de Burgos, muchos profesores españoles visitaron, estaban ansiosos por conocer esos sistemas educativos y por traer aquí la aportación, sus aportaciones. La educación de la mujer fue uno de los aportes, de las aportaciones que realizaron, el modificar el cambio, la percepción en cómo debería ser la educación que se le daba a la mujer. Esta Junta de Ampliación de Estudios fue un eje, un centro para crear otras instituciones que llegan hasta nuestros días. Es decir, del mismo modo que la Junta de Ampliación de Estudios desapareció en 1936, las instituciones que ella creó han llegado hasta nuestros días. Así pues, por ejemplo, tenemos el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias Físicas y Naturales, el Museo Antropológico, el Museo de Ciencias Naturales y el Real Jardín Botánico de Madrid. Todas estas instituciones siguen en vigor, incluso más de ellas, ¿no? Otras instituciones más que se crearon. Una de las fundamentales, no lo hemos mencionado anteriormente, es la residencia de estudiantes. Residencia de estudiantes 1910 para chicos y la residencia de estudiantes de señoritas 1914 para chicas. No era solo una residencia donde se alojaban estudiantes, sino que era un punto de referencia para científicos, para dar conferencias. Ahí se formaron García Lorca, se formaron Salvador Dalí, se formaron cineastas, impartieron conferencias Albert Einstein, Madame Curie impartió conferencias, Herbert George, Max Jacob, es decir, Corbusier. Era un centro, la residencia de estudiantes y la residencia de señoritas eran centros de actividades culturales muy importantes para toda España. Esa sería la tercera etapa. Luego viene una cuarta etapa, que es cuando, en el periodo de 1931, con la República, los institucionistas de alguna manera asumen, toman cargo en el poder. Aquí pues, uno de los principales representantes es Marcelino Domingo, que de alguna manera fue uno de los pocos maestros que ha ocupado el cargo de ministro
profesores de universidad, profesores de instituto o sociólogos, pero uno de los pocos maestros que ocupó ese puesto fue Marcelino Domingo. Entonces hubo una auténtica revolución, porque era aplicar la ideología de la política educativa de la institución libre de enseñanza, aplicarla no para un pequeño sector de la población, sino aplicarlas para toda la enseñanza pública. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Vale. De alguna manera la institución libre de enseñanza pues es eso, es una reforma pedagógica, social, que pretendía el cambio total en la sociedad, es decir, creer en utilizar la educación como un instrumento para ese cambio. Se defendieron cuestiones como que ahora están en polémica en la sociedad española, como puede ser el tema de las comunidades autónomas, el idioma en las comunidades autónomas, en fin, algunas cuestiones que son polémicas ahora, en aquellos momentos se respetaron y se asumieron. Se partió de unos principios que defendían la libertad de enseñanza, el laicismo, el racionalismo, una educación activa, algunas posturas que tal vez la sociedad española no estaba preparada, o algunos sectores de la sociedad española no estaban preparados para esos temas. Se separó la Iglesia, en fin, la enseñanza de la Iglesia se intentaban separar de la enseñanza de lo que era la propia enseñanza. Entonces, pues bueno, hubo algunos enfrentamientos y algunas posiciones que supusieron un clima de crispación bastante importante, y que desembocaron pues en el modelo pues, bueno, en su finalización con la guerra civil española. Vicky, está... Bueno, hay una mano levantada de Carolina. Carolina, como nos queda muy poquito, si te parece, terminamos y dejamos abierto un turno de preguntas. Vamos a intentar ser rápidos para que podamos debatir, aunque sea algunos minutos al final, ¿vale? Yo, por último, ya comentar el tema de algunas críticas que se le han hecho a la ILE. Por una parte, pues el tema del elitismo, ¿no? Era, pues, como ya hemos comentado, una escuela privada que ofrecía pues métodos de enseñanza que eran muy revolucionarios, muy innovadores, pero eso, solo para los alumnos que podían permitírselo, que podían pagar esas enseñanzas, ¿no? Entonces, ese carácter elitista se le ha achacado a veces. Es cierto que, bueno, que ellos desde la ILE se han intentado hacer pues, muchos esfuerzos por llevar a todos los ámbitos la educación, ¿no? Por ejemplo, a través de las misiones pedagógicas, que será una clase que vais a ver en otra sesión de este curso. Y bueno, es cierto que se le ha achacado, pero desde la ILE se intentó eso, acercar la educación a todos los sectores sociales. Así que bueno, también es una crítica que ha sido rebatida. Y por otro lado, otra de las críticas que se le ha hecho es pues ese carácter paternalista, ¿no? Los fundadores y docentes de la ILE, ellos creían saber qué era lo que necesitaban las personas de la sociedad española de aquella época, y, por ejemplo, pues eso, organizaron las misiones pedagógicas, que era un proyecto que lo que pretendía era acercar la cultura, acabar con el analfabetismo de la población rural. En esa época, pues las necesidades primarias de la población rural
eran otras, ¿no? A nivel sanitario, a nivel económico, lo de el alfabetismo, pues no lo tenían ellos como una necesidad básica. Sin embargo, los fundadores de la ILE entendían que a través de la educación era la forma de conseguir mejoras, ¿no? No estaban equivocados. Entonces, bueno, pues ellos intentaban eso, promover sus acciones desde una perspectiva, han dicho algunos, paternalista. Y ya por último, Luis Miguel. Sí, bueno, lo hemos resaltado. Si queréis que finalizamos y podemos pasar a las preguntas. Lo hemos ido resaltando a lo largo de todo el texto, ¿no? La importancia de la institución libre de enseñanza a nivel educativo y a nivel político, es decir, llegaron a ocupar cargos importantes desde el año 1900 hasta 1936. Fueron unas personas con una influencia muy importante en la sociedad y en el sistema educativo español. Como he comentado, ahí en la propia institución, Giner de los Ríos tenía su despacho y ahí había debates, tertulias, discusión de ideas. Venía gente de otros países europeos y sudamericanos a conocer la institución. Es muy importante esos acercamientos, ese difundir y ese llevar a otros lugares esos conocimientos que se adquieren. Entonces, pues bueno, la institución pues fue de alguna manera, como dice el titular, adelantada a su tiempo, tal vez un poco más adelantada, pero bueno, fue adelantada a su tiempo. Vale. Y pasar la diapositiva, pero yo creo que sería interesante ya poner las cuestiones que queríamos debatir, que queríamos que... Una pregunta antes de Carolina, ¿no? Me había aparecido. ¿Cómo confluyen en el chat también? ¿Victoria? Sí. Bueno, mira, la pregunta dice, ¿cómo confluyen los intereses de la institución libre de enseñanza con los procesos de industrialización de la época? Mira, te comento, ¿vale? Para tener industria es necesario personal formado. Ese personal formado tiene que venir por parte de los sistemas educativos. Creo que soy estudiante de nuevo ingreso en estudios de pedagogía, entonces vaya a haber diferentes corrientes, diferentes movimientos pedagógicos y siempre se habla de la formación del alumno, una formación general, pero también una formación en otros aspectos. En uno de los estatutos que hemos visto de la ley, de los puntos de la ley Moyano, venían las asignaturas. Bueno, pues una asignatura que se da en primaria era agricultura. Es decir, hay que formar a las personas en procesos técnicos. De alguna manera, la ILE pues, también recogía esos aspectos. Además, hay que tener en cuenta que la ILE no utilizaba libros de texto, sino que iba a la calle, iba al campo, realizaba excursiones, iba a fábricas, es decir, necesitaba esa formación técnica es imprescindible. Aldi dice, leyendo el documento propuesto, fue algo como leer parte de la historia política de la educación de Colombia. Una suerte de disputa moral y política, relaciones como política y religión, Estado e Iglesia, liberal y conservador, educación pública, educación privada. A partir de esas peleas y discusiones se empieza a abrir y cerrar espacios educativos según fuera el interés de los dirigentes de turno. Al final, la debilitación de los bienes públicos da entrada a la institución de la educación privada, donde los beneficiados son las élites burguesas. Todo esto es muy similar a la historia española que estamos escuchando. Vicky,
¿Responde o comento? 1876, 1976, 2023, por desgracia, la historia se repite y el nivel que tenemos de políticos no es un nivel que permita llegar a acuerdos donde diga vamos a dejar la educación fuera de nuestras peleas, vamos a luchar todos por una educación común. Entonces, pues, cuando estamos impartiendo las clases de historia de nuestra asignatura en la universidad, pues a veces no decimos el año en que se produce el debate o que se produce el hecho y después preguntamos en qué año es y ella nos dice ahora, en la actualidad. Pues no, fue hace 100 años. Es decir, por suerte o por, en fin, desgracia, pues el debate se sigue manteniendo. ¿Vale? Sí, totalmente de acuerdo. Vemos que además con el comentario del chat vemos que no somos los únicos que en España caemos, tropezamos siempre con la misma piedra, sino que pasa en países, en otros destinos, ¿no? Y la verdad es que en España, como decía Luis Miguel, actualmente eso hay un continuo peleas, luchas de intereses, ¿no? Que hacen, por ejemplo, que la legislación española sobre educación cambie cada vez que cambiamos de partido político. O sea, nosotros cada 4 años, cada vez que cambia el partido político, cambia la ley de educación y sobre todo esos cambios que se producen son en temas que ya se trabajaban en la ILE, ¿no? El tema de la educación privada, la educación concertada, la educación pública, en temas de la educación, la religión en los centros educativos, son aspectos que ya se debatían en esta época, a finales del siglo XIX, y que todavía siguen siendo aspectos importantes en el sistema educativo actual. Y Felipe tenía la mano levantada también. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ya que tenemos presencia de estudiantes que se están formando en pedagogía, yo quisiera señalar que sería muy interesante tener la oportunidad de hacer un trabajo de pedagogía comparada entre la institución de libre enseñanza española y el gimnasio moderno y las propuestas de Agustín Nieto Caballero. Sería muy importante porque tienen puntos y aspectos comunes. Son instituciones privadas. Evidentemente, el gimnasio moderno fue una institución educativa, no en el nivel superior o universitario, pero fue un espacio donde este liberal colombiano que tenía correspondencia con John Dewey, eh, intentó proponer posturas afines con la obra de John Dewey, que tienen también el trasfondo un aspecto modernidad, modernización, modernizador, que podrían ser muy útiles para una guía de estas dos instituciones, obviamente pues guardando las proporciones, porque la importancia de la ILE en España, pues en la historia de la pedagogía en Alemania, perdón, en España, y en la historia de la educación española es fundamental. Aquí el gimnasio moderno, que todavía se conserva como una institución educativa de bachillerato, como decimos entre nosotros, esa institución sirvió, es decir, contribuyó también a que Agustín Nieto Caballero, cuando fue ministro de Educación, intentara promoverlo para el país, pero, como bien lo señala Aldis, a pesar de tener gobiernos liberales, la Iglesia digamos, la derecha del Partido Conservador colombiano impidieron esas reformas democráticas liberales, y sería muy interesante hacia futuro de pronto proponer un trabajo comparado o algo que nos permita ir construyendo
una red de conversación, porque de lo que yo sí estoy seguro es una cosa, los paralelismos entre Colombia, España y Chile en historia, en materia legislativa sobre todo, eso es increíble. Uno podría, eh, digámoslo, compararlas los últimos 30 años en materia legislativa en los tres países y yo les aseguro que tendríamos un panorama muy interesante. Yo quiero agradecerles la presentación que hacen de la ILE y aquí en Colombia para que vean, digamos, en que insiste en esto, que aún las reflexiones más teóricas, con la presencia de filósofos como Krauss, etcétera, eh, la recepción de Krauss en España, algunas muy pocas lecturas que se hicieron en América Latina de Krauss también, porque el desarrollo intelectual español fue muy importante también para Colombia, pero sobre todo el pensamiento reaccionario y de derecha que fue traído a Colombia por movimientos también que incluso se reconocían a sí mismos como falangistas, ¿cierto? Como, eh, como los leopardos en una ciudad que se llamaba Manizales, que eran de derecha a ultranza. Pero ahí hay un trabajo muy interesante que se puede ir tejiendo y una invitación a continuar escuchando estas lecciones veraniegas en España. En España veraniega, sí. Pues muchas gracias, Felipe. Yo, Luis Miguel y yo nos apuntamos esa propuesta. A mí me parece súper interesante que podamos compartir y podamos hacer ese estudio comparado sobre el gimnasio moderno y la ILE, que seguro que sacamos muchos aspectos, ¿no?